Vamos a leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, y yo diría en esta mañana, jóvenes, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, joven. ¿Cuántos quieren hacer una cosa preciosa en este día? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Joven, prosigo a la meta. ¿Cuántos quieren proseguir a la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, enos aquí en tu santa presencia. Estoy delante de esta juventud hermosa, Padre, que está sedienta, Dios mío, y hambrienta, llena de expectativas, Padre. Aleluya, con deseos profundos de servirte, Señor amado. Te pido que nos bendigas y nos ayudes, que nos ministres de manera especial. Espíritu Santo, paséate. Espíritu de Dios, paséate. Muévase en este lugar, en cada corazón, en cada vida, en cada uno de estos jóvenes, aleluya, que están hambrientos y sedientos, aquí en este lugar, en esta mañana. Padre, y ministra en lo más profundo e íntimo de cada uno de nosotros. Te lo pido, mi Señor, aleluya, y te doy gracias, Padre. Amén y amén. Siéntese dándole gloria al Señor. Y con el permiso de mis hermanos me quito la chaquetita. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Hacia la meta, jóvenes. Amén. Hacia la meta. Hacia allá es donde tenemos que dirigirnos. El Señor nos está poniendo retos importantes en este año. Y nosotros que desde los comienzos estamos comprometidos con Él, reafirmamos nuestro compromiso con Dios y con su obra. Aleluya. Porque esto es hasta que el Señor levante su pueblo. Aleluya. Esto no se va a detener. Esto no se va a estancar. Aleluya. Esto va a seguir hacia adelante, hermano querido, joven y jovencita que está aquí en este lugar. Usted está aquí por un propósito divino. Señor nos tiene en este lugar porque Él quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros. Bendito es el nombre de Dios. Qué lindo es Jesús de Nazaret. Aleluya. Hermanos, hay cosas importantes en la vida. Aleluya. Pero hay cosas mayores en la vida cristiana y en el propósito de Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús de Nazaret. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo habían cosas muy importantes que tenían prioridad en su vida. Aleluya. Y una de ellas era la oración. Sea Dios glorificado. La importancia de la oración en la vida y obra del Señor Jesucristo. En nosotros tienen que haber cosas que tengan suma importancia, que sean primordiales. Aleluya. En los hombres de Dios, en los ministros del Señor, en los jóvenes
del Señor, en las personas que tienen un llamado de Dios, tiene que haber algo que sea importante y que tenga prioridad en su vida. ¡Aleluya! En esta mañana dile, Señor, yo necesito darle prioridad, gloria a Jesús, a aquello que tú estás haciendo conmigo, aquello que tú quieres conmigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Recuerden, hermanos, que esto es una obra que viene desde hace casi 50 años. Y si el Señor demorara por venir, ¿cuántos de ustedes, aleluya, vendrán a ser los líderes, los dirigentes de este trabajo? Por eso es importante ponernos en la brecha ahora. Bendecimos al Señor, hermanos, en esta mañana. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, es algo hermoso cuando Dios trata con nuestras vidas. Cuando entregué mi vida a Cristo, y quiero compartir algunas experiencias maravillosas para que ustedes vean cómo es cuando Dios trata con una persona y cuando Dios escoge a alguien con quien Él tiene propósitos maravillosos para hacer algo en la vida. ¡Aleluya! Pueden venir muchísimas tempestades, muchos huracanes, muchos ríos, muchas lluvias, aleluya, que vengan y que den con fuerza, pero cuando estamos en el propósito divino, aleluya, no hay nada de eso que pueda sacarnos, gloria a Jesús, del camino, del propósito de Dios. Y eso yo quiero que usted en esta mañana se entienda, aleluya, que en las manos del Señor hay fortaleza, hay victoria, hay poder de Jesús de Nazaret. Cuando entregué mi vida a Cristo, siendo muy joven, aleluya, yo no sabía nada de lo que era la obra o el evangelio, de lo que era la obra misionera. Eso yo lo ignoraba, nunca había oído hablar de eso. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, se metió dentro de mi corazón algo. Y yo no podía orar sin pedirle a Dios que yo quería ser un misionero, que me hiciera un misionero en esta obra. Era mi oración de día y de noche: Señor, quiero ser misionero, quiero que me hagas un misionero, yo quiero serlo, Señor, quiero servirte, aleluya. Y yo no sabía realmente lo que estaba pidiendo, pero Dios sí sabía lo que Él estaba haciendo conmigo. Yo no lo entendía, como mucha gente, aleluya, quizás ahora no entiende lo que Dios está haciendo, pero Dios está trabajando. Dios está haciendo algo en lo secreto, allí en lo profundo, en lo íntimo de tu corazón, aleluya. En el silencio Dios se está moviendo. A lo mejor tú no entiendes aquello, aleluya, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Oh, gloria a Dios. Déjete llevar por la corriente del Espíritu Santo, déjete llevar, aleluya, por la corriente del fuego del propósito divino, y usted va a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Hay cosas que no las entendemos, no las comprendemos ahora, pero las vamos a comprender después. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabarlo en esta mañana? Porque Dios quiere contar contigo. Amén, hermano. Dios cuenta contigo. Dios cuenta con nosotros. Mire, en una ocasión estábamos en un culto muy glorioso, aleluya. Estábamos ministrando, yo tenía que ministrar esa mañana, y mi esposa tenía que dirigir las alabanzas en aquella iglesia. Alabado sea Dios. Y cuando ella estaba cantando un coro tan hermoso, el Espíritu Santo descendió en aquel lugar y empezó a moverse de una forma poderosa en medio de aquel pueblo. Empezó Dios a bautizar con el Espíritu Santo. Empezó aquel pueblo a hablar en lengua. Aleluya. Y el poder de Dios se sentía como fuego literal en aquel culto, hermanos. Y tomó el Señor a mi esposa y se dirigió a una persona que estaba en lo último del templo, de rodillas en una banca. Nadie sabía lo que ella estaba pensando y diciéndole al Señor. Y Dios le habló y le dijo, primero un mensaje muy tremendo para la iglesia, y luego nombró el nombre de esa persona. Y le dijo fulana, era una mujer. Le dijo fulana con su nombre. Le dijo,
¿por qué usted me dice que no cuente contigo? ¿Por qué me reclamas tanto? ¿Por qué te quejas demasiado? Usted me ha dicho que no cuente contigo más para la obra misionera, porque yo te he quedado mal. Y empieza Dios a decirle, aleluya, recuerda lo que hice con tu familia. Salvé a tu madre, salvé a tu padre, salvé a tus hermanos. De tus hermanos he llamado a varios al ministerio. Están en mi obra, trabajando conmigo. Tú me has pedido cosas y yo se las he dado. ¿Por qué usted viene a decirme ahora que no cuente contigo? ¡Aleluya! Para mi obra. Y Dios le dijo, ponte en la brecha de nuevo, porque yo cuento contigo. Hermano, Dios cuenta contigo. Joven, usted, aleluya, está allí sentadito y allá en la zona trabajando donde Dios te tiene, pero Dios cuenta contigo. No para este liderazgo ahora, sino para el futuro. Dios está sembrando, Dios está preparando, Dios está formando. Usted que está allí, jovencita, usted que está allí, jovencito, con pruebas y con luchas. ¡Aleluya! Todos pasamos por pruebas y por luchas, pero el Señor está allí, Él está trabajando, Él está haciendo su obra, porque Él quiere levantar de ti, un baluarte, una antorcha encendida, una antorcha que alumbre. Oh, gloria a Dios, que resplandezca en medio de un mundo oscuro y tenebroso. Eso Dios quiere hacer. Y yo pedí en oración, hazme un misionero. A los 3 meses, llegué a un culto. Oiga bien esto, joven. Y me senté en la última banca, me arrodillé a orar. Y conforme me arrodillé, tuve una experiencia muy hermosa. Aleluya, solo tenía 3 meses de creyente, 3 meses, hermanos. Aleluya. Y cuando me arrodillo allí, empieza Dios a tomar mi vida. Y yo me fui del lugar. Mi cuerpo quedó allí, pero yo salí, me fui. Y hermanos, y Dios me llevó a una ciudad lejos de la capital. Y en aquella ciudad yo llegué a evangelizar aquella ciudad. En la experiencia evangelicé a toda la ciudad, puerta por puerta, tocando en cada hogar, hablando de Cristo. Las almas se convertían, la gente me seguía, me veía por las calles con un número de gente detrás mío, llevando la palabra a los demás hogares. Aleluya, me veía dando campañas, y Dios salvando, y Dios sanando, y Dios libertando, y Dios obrando maravillas. Brujos venían y se entregaban al Cristo de la gloria. Aleluya. Eso fue tremendo lo que Dios hizo en esa experiencia. Aquel culto terminó. Todos se fueron. Y el pastor, viendo que yo estaba, que no reaccionaba, se quedó sentado al lado mío. Como a las 12 de la noche yo volví en sí. Y volví llorando. Pero llorando por lo que estaba pasando. Y el pastor me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y yo no podía decirle, porque en mi sollozo, hasta que pude contenerme y le dije lo que había pasado. Y él me dijo esta palabra, me dijo, hijo, el Señor te está llamando. ¡Aleluya! Quiera Dios que en esta mañana, Dios, aleluya, te llame a ti, jovencito. Oh, gloria a Cristo, porque el Señor te necesita en los barrios de Puerto Rico, en los pueblos de Puerto Rico, en las islas vecinas, en el mundo entero hay necesidad. Levanta sus manos y dale gloria a Dios y dile, Señor, aquí estoy. ¡Aleluya! Sea Dios glorificado. Yo empecé a orar. Cuando Él me dijo eso, hermano, eso impactó tanto mi vida y eso me llenó de tanto gozo y alegría. 6 meses después de eso, le dije a mi pastor, pastor, yo no aguanto más. Yo quiero ir a esa ciudad donde estuve predicando en esa visión. Yo quiero ir allá. Y me dijo, yo, ¿qué vas a hacer allá usted? Si solo tiene 9 meses y ni siquiera ha sido bautizado en agua. No había sido bautizado en agua. Oigan bien lo que les estoy contando. Aleluya.
Y yo le dije, pastor, si no, entonces bautízame o déjame ir porque yo no soporto más, yo no aguanto. Yo tengo que ir allá. Aleluya, pedí permiso en mi trabajo, un mes de permiso para irme a hacer esa obra. El pastor, viendo mi insistencia y mi llanto, dijo, está bien, hijo, ve y después te bautizamos. Hermanos, y me fui, empecé a viajar esa noche como a 15 horas en autobús, hermanos, y se me presentó una situación en el camino, aleluya, muy difícil. Unas gentes empezaron a hacerme burla y trataron de ofenderme terriblemente, y Dios me ayudaba, y yo le decía, Señor, ayúdame, dame fuerza, dame tu gracia. Yo no quiero, Señor amado, entrar en discusión con ellos. Y tomaban las botellas de ron y se le echaban, así decían, vamos a bautizarnos, y nombraban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso era terrible lo que ellos quisieron hacer. El diablo tratando, hermanos, de sacarme del lugar donde Él me había puesto. Como a las 2:30 de la madrugada, hermano, nos fuimos por un precipicio, aquel autobús. Cuando yo iba frente a frente casi al chofer, al conductor, en la primera silla. Cuando yo veo eso, que nos vamos, yo dije, aquí esto es terrible, es un precipicio muy profundo. Yo hice esta oración. Le dije, Señor, sálvanos. Y le dije, Señor, salva a toda esta gente. No permita que le pase a nadie nada. Hermanos, y empezamos a dar tumbos por aquel precipicio. El autobús daba vueltas, hermanos. Nosotros dentro éramos como dentro de una licuadora, hermanos. Unos caían para allá y yo agarrado, hermano, pero muy agarrado. Y iba a veces cabeza abajo, cabeza al lado, de todas partes, pero agarrado. No me dejaba salir de donde estaba. Hasta que el autobús cayó en el precipicio y cayó de espaldas, con las ruedas hacia arriba. Y del impacto yo salí por el parabrisas del auto y caí en el monte, hermanos. Era la madrugada y aquella gritería de la gente. Y cuando yo caigo allá me levanté, me revisé, yo no sentía nada. Entré al autobús y empecé a ayudar a sacar la gente. Y empieza a salir aquella gente. Y había una señora llorando y dando gritos. Y me decía, mi niña, ¿dónde está mi niña? Decía ella. Los demás estaban subiendo ya por aquel risco, hermanos. Y yo empezaba y le decía a la señora, pero ¿cuál niña? Mi niña, era lo que decía aquella mujer llorando. Y yo empecé a tantear por todas partes y toqué algo suave. Una cosita así de grande, una niña de mes y algo de nacida. Ni siquiera estaba llorando. Ni siquiera estaba llorando esa niña. Oiga. Aleluya, ni siquiera estaba llorando. Y la saqué y era la niña. Y le dije, aquí hay algo pero muy pequeño. Y dijo, esa es mi niña. La tomó en sus brazos aquella mujer. Y le dije, vete por ahí detrás de esa gente a ver dónde llegas. Y me quedo en el autobús con los brazos arriba, dándole gloria a Dios y alabanza al Dios del cielo, agradeciéndole a Dios por todo. Y después de más de media hora de oración, aleluya, decidí salir de allí. ¿Y cómo me costó subir? Yo decía, ¿por dónde subió esta gente? Y cuando voy subiendo a gatas arriba a salir a la Panamericana, y estoy saliendo, viene un joven, como uno de estos que están acá, corriendo hacia mí, y me dice, pastor, un muchacho de 9 meses de nacido, sin haber sido bautizado en agua. Y él me decía, pastor, esto es tuyo. Era la Biblia, hermanos. Mi Biblia yo la hacía perdida y él me entrega la Biblia. Y dije, claro, esto es mío. Y conforme me la entregó, en esa hora, como a las 3 de la madrugada, aleluya, ante esa multitud de gente y de los carros que venían y autobuses y se paraban para estar allí de chismosos, aleluya, empiezo a predicar el primer mensaje misionero que Dios me dio, aleluya, y comencé a hablar de Cristo. Alabado sea Dios. Pero este era un mensaje, aleluya, un mensaje de esos que rompen no madera, sino piedra. Y les dije, alabado sea Dios, les dije, ¿saben por qué sucedió esto? ¿Saben por qué? Por vuestro pecado, por vuestra ignorancia con relación a Dios, por toda la ofensa que ustedes han hecho. Aleluya, si ustedes no se arrepienten, se van a ir al infierno, porque no se ha muerto nadie, porque Cristo tuvo misericordia de ustedes. Aleluya.
Y corre un señor. Y se me acerca y me dice, muchacho. No sé qué fue lo que me dijo y luego otra vez. Y yo no lo atendía porque yo estaba en lo que estaba, hermano. Aleluya. Y me dice, mira, yo soy un coronel del ejército. Y cuando él me dice eso, es como si me hubieran tocado por acá. Doy la vuelta y le digo, mire, usted puede ser un general, señor, pero si no te arrepientes, también va a arder en el infierno. Alabado sea Dios. Y me dice, no, muchacho, no es eso. Es que yo te admiro. La paciencia tuya. El quilate que tú tienes para soportar. Yo no era conmigo, decía él, y yo quería detenerme en varias estaciones de la guardia para mandarlos a bajar y meterlos presos. Pero no lo hice. Dije, pues bien hizo. No, Dios no se lo permitió para que vivieran esta experiencia. Y empiezo a predicar, hermano. Yo no paraba y la gente venía y toda se amontonó allí en esa madrugada. Habían 3 señoritas de esas misioneras católicas que llaman monjitas. Y estaban allí. Y cuando las vi, entonces me les acerqué y le dije, y ustedes 3. Aleluya. Ustedes 3 también van a ir al infierno a arder con los pecadores si no se arrepienten y se convierten a Jesucristo y dejan la idolatría y todo eso. Y empiezo. Y esas mujeres estaban allí y me decían, pastor, no nos dejes solas, pastor, no nos dejes solas. Cuando la gente empezó a irse, pero hermanos, hice el llamado, se entregaron todos a Cristo, se entregaron las 3 monjitas al Señor. Mi primer mensaje misionero, aleluya, después de 9 meses de haber conocido a Jesús de Nazaret. Hermanos, si el Señor te está llamando y hay pruebas en tu vida, no desmayes. Si hay pruebas y lucha, no retroceda. Avanza en el nombre de Jesucristo. Mantente firme, porque fiel es el que te llamó. Fiel es el que te está llamando. Fiel es el que te está escogiendo. Fiel es el que está llenando tu vida. Fiel es el que te salvó y te bautizó con el Espíritu Santo. Fiel es el que está hablando contigo allá en lo secreto. Aleluya. Y en esta mañana puede levantar sus manos y decir gloria a Dios en esta hora. Después de días, seguí mi camino. Llegué a donde iba. Yo no conocía la ciudad. En Venezuela hay muchísimas ciudades. Eso fue por allá en el año 70. Y no conocía a nadie allí. Me bajé de un auto que me llevó, me quedé al lado de la Panamericana. El pueblo lo parte la Panamericana en 2. Parte hacia arriba y parte hacia abajo. Una ciudad grande. Y estoy allí pensando qué voy a hacer. Y pensaba y decía, tendré que buscar una posada, un lugar donde pueda hospedarme para comenzar mi trabajo. Yo quería empezar ya ese mismo día. Hermanos, cuando viene un enorme camión de esos ganaderos con una jaula ganadera, donde meten como 50 o 60 vacas. Y se estaciona frente a mí y desde allá arriba un hombre colorado, rojo. El pelo era un poco rojo, unos bigotones grandísimos, más grandes que los que yo tenía antes. Y se queda viéndome y me dice, ¡hey, muchacho! Yo era un muchachito, un poquito menos que ahora. Me dice, ¡hey, muchacho! ¡Tú no eres de aquí! Le digo, no, yo no soy de aquí. ¿Y para dónde vas? Para acá. ¿Tienes familia aquí? No. ¿Amigos? Tampoco. ¿Y a dónde vas a llegar? No lo sé. ¡Aleluya! Y se quedó viéndome, miró para allá y levantó la cara y volvió y me dice, mire, en mi casa tengo una habitación, pero no tiene cama, no tiene nada. Si usted duerme en una estera es una cosa que hacen de paja, finitas así. Y le digo, ¿cómo que si duermo? Vamos. Me agarró y me llevó para su casa. Él no me conocía, hermano. Me dio la esterita, iba tan cansado, hermano, que me acosté. Y cuando desperté, hermanos, les estoy contando esto para que tengan ustedes una idea. Cuando Dios llama,
cómo se levantan muchas veces las tinieblas, y por eso mucha gente retrocede y desiste, mucha gente no quiere seguir adelante, mucha gente no quiere avanzar, mucha gente se detiene y empiezan a dudar del llamado de Dios y a decir, ¿me habrá llamado o no me habrá llamado? ¿Será que Dios está en esto o Dios no estará en esto? ¿Qué está pasando? A lo mejor es mi mente, a lo mejor son mis emociones. Oh, hermanos, Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, joven, Dios no falla, Dios no miente, Dios es real. Él está aquí en esta mañana, hermanos. Aleluya. Él se mueve en esta mañana porque Él está tratando con tu vida. Aleluya. Cuando despierto, yo no podía moverme. Estaba paralizado. Todo mi cuerpo. Todo. Solo movía mi lengua. Y frío. Como un hielo. ¿Y qué pasa? Y trataba de mover mis pies, no sentía nada. Mis brazos no los sentía, mi cabeza no la podía mover, mi cuerpo, nada. Y como clavado al piso. Dije, Padre mío. Y estoy en eso y pensé, Señor, no morí en ese terrible accidente. Y vengo a morir aquí acostado en una estera, de lo más tranquilo. Dije, no puede ser, Señor. Y dije, esto no es otra cosa que el diablo, que me quiere impedir que yo venga a hacer su obra, la obra de Dios. Y empiezo a clamar, y empiezo a orar, y empiezo a reprender, y a someter a las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Y comencé, y llevaba más de media hora y nada seguía igual. Y yo seguía peleando la batalla en el nombre de Jesucristo. Yo sabía que tenía que hacerlo. Yo no podía llamar a nadie, yo no podía gritar, aleluya. Yo hablaba dentro de mí con Dios, y estaba en eso. Y pasó más de media hora, y casi una hora, empecé a sentir dentro de mí como algo caliente, y empecé que mis brazos empezaron a moverse, y se movieron mis brazos, mi cabeza, mis piernas, y me puse en pie. El Cristo de la gloria me desató de todo aquello que el diablo quería hacer. El diablo es un mentiroso, que Dios lo reprenda. Joven, el Señor cuenta contigo. Ponte en las manos de Dios. Déjate guiar por el Señor. Déjese arrastrar por esa corriente hermosa. Si usted, joven, no conoce todavía al Señor, el Señor te quiere salvar. Fuera del Señor tú estás perdido. Fuera del Señor te está arrastrando una corriente mala. Y lo va a llevar al fondo del lago de fuego del infierno. Y Cristo no quiere eso para ti. Porque Él no creó eso para el hombre. Lo hizo para el diablo y sus ángeles caídos. ¡Aleluya! Pero si usted no reacciona ahora, corre mucho peligro. La vida de nosotros no la podemos nosotros guardar por nosotros mismos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso vino Cristo y dio su vida por ti, para salvarte y redimirte de los pecados. ¡Aleluya! Y hacer de ti una criatura nueva, un hombre nuevo, un joven nuevo, lleno de la gloria de Dios. ¡A su nombre! 3 meses predicando en esa ciudad. Y lo que vi en la visión así sucedía. Yo caminaba los días con 50, 60 hermanos recién convertidos de casa en casa. Los brujos se levantaron, me quisieron hacer daño, una bruja me quiso matar y todo eso, aleluya. Y al tiempo esa bruja se convirtió al Señor también, aleluya. Pero entonces que estaba atada, el demonio no la dejaba tranquila en los cultos. Le decía, vete de aquí, esa gente te va a hacer daño, son tus enemigos, este no es lugar para ti, vete. Y ella salía corriendo dando gritos y así pasó mucho tiempo. Dimos una vigilia, yo todavía no era bautizado en agua, dimos una vigilia, hermanos, aleluya. Y esa mujer fue a esa vigilia
aleluya. Y como a las 2 o 3 de la mañana, esa mujer se endemonió por allá en un lugar era en una hacienda, aleluya. Y me vienen a decir, y yo le dije, déjela tranquila, vamos a seguir orando. De repente apareció en un pasillo y yo la vi desfigurada, transformada, parecía un monstruo, una cosa muy horrible. Y le dije a unos hermanos y unas hermanas, traigan a fulana para acá. La trajeron para orar por ella y la pusieron frente a mí, aleluya. Y entonces le dije, hermanos, rodéanos todos, vamos a orar. Y cuando estábamos orando, siento yo que me caía, hermanos. Una fuerza sobre mí que quería dominarme. Y me siento en esa situación. Dije, ay Señor, no puede ser. Y cuando eso estaba pasando en mí, levanté mis manos, miré hacia el cielo y le di un grito al Señor. Le dije, Señor Jesús, no me abandones, ayúdame. Y cuando yo dije eso, sentí como que me levantaron del piso. Sentí algo tan poderoso, aleluya. Y le dije, ungas mis manos, porque las voy a poner sobre esta mujer. Y cuando yo bajo mis manos, esa mujer dio un grito y se saltó hacia el techo. Cayó y se fue contra una muralla, cayó otra vez al piso y dio un enorme grito y quedó como muerta. Y empezamos a darle gracias a Dios. Y después de más de media hora voy a ver y no respiraba. Y me acordé que en la Biblia cuando los demonios salían de las personas dice que los dejaban como muertos y el Señor les tomaba la mano y decía, levántate. Y yo entonces la tomé de una mano y le dije, en el nombre de Jesucristo, levántate ahora. Y dio un enorme grito y respiró y empezó a llorar aquella mujer. La sentamos en una silla, lloró más de media hora. Cuando terminó de llorar, mira lo que me dijo. Oiga bien esto, joven. Oiga bien esto, joven. Aleluya. Cuando uno se está poniendo viejo le pasa estas cosas. Pero, hermano, mira lo que sucede. Oiga bien esto. Dice ella, ustedes saben que yo practiqué la brujería por mucho tiempo. Yo era una bruja junto con otra hermana que estaba allí que ya Dios había libertado. Nosotros pertenecíamos al coral de la Iglesia Católica, éramos las catequistas, pero todos los meses subíamos con los pastores católicos allá a aquella montaña a hacer brujería y cosas terribles, y nosotros éramos las brujas principales. Bueno, y cuando me entregué, el diablo me atacaba mucho, no quería que viniera a los cultos, me sacaba de los cultos, me hablaba que te hiciera daño, que te matara, que usted era el problema. Te intenté muchas veces, mandé demonios que te mataran, volvían a mí y me decían, no podemos acercarnos a ese muchacho, hay algo que nos impide, que no podemos llegar hasta él. Y yo discutía con ellos que no, que cómo ellos iban a hacer eso, que me tenían que matar, volvían y regresaban, que no podían acercarse a mí, aleluya. Y ella me dijo, y esta noche el diablo me decía que me fuera, que yo no podía estar acá, aleluya. Y entonces cuando me traen acá, él me dijo, mira, ese muchacho que está al frente tuyo es el problema, yo te voy a dar fuerza, te voy a dar poder, autoridad, para que te vayas sobre él y lo destroces ahora. Y ella dice que cuando ella abrió los ojos para ir sobre mí y destrozarme, me vio suspendido de la tierra así, y que era un gigante que no me pudo ver el rostro. Y cuando ella hizo así para mirar hacia arriba, sintió como un rayo en su corona. ¡Aleluya! Y eso fue lo que la tumbó, hermanos. Y cuando eso sintió, dice ella, que sintió que de ella salieron muchas cosas. Y el Señor la libertó. Y aleluya, el Señor está comprometido con los hombres y las mujeres de Dios cuando nosotros estamos comprometidos. Levanten la mano los que están comprometidos con el Señor en este día. Aleluya. Venza el miedo. A lo mejor tu problema es el miedo. A lo mejor tu problema es el temor, los prejuicios que uno tiene. Venza eso. Aleluya. Porque el Señor va a estar contigo. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Y yo puedo seguir contando muchas cosas de aquí en adelante. Pero muchas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero muchas puedo seguir contando.
las cosas que Dios hace con su pueblo, con sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. No fue la primera vez que me fui por un precipicio en un autobús. En el año 76 estaba como misionero en la República del Ecuador. Y una noche en la madrugada, de aquí hacia Quito, nos fuimos por un barranco en un autobús lleno de gente. Y volví a pedirle al Señor que salvara a esa gente. Hermanos, caímos abajo al precipicio y ni uno solo, ni un niño siquiera fue herido. Todos fuimos salvos y yo también, no me pasó nada. Han sido muchas las cosas que el enemigo ha querido hacer para detenernos. Aleluya. No, usted no se imagina cuántas cosas el enemigo está haciendo para detenerte, para hacerte desistir, para que usted dude, para que usted diga, no, eso no es así. Aleluya. A lo mejor el enemigo te pone un dolor, una dolencia, un problema, para que usted no avance. Oh, eso quisiera, eso él quisiera. Está equivocado. Aquí está Cristo Jesús. El Señor está con nosotros. Aleluya. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Venza el temor, joven. Ponte en las manos de Dios. Dile a Dios que sí. Es lo mejor, lo más lindo, lo más hermoso. Aleluya. Porque Dios quiere jóvenes como ustedes. Fuertes. Fuertes. Amén. El apóstol Juan decía, os escribo a vosotros, jóvenes. Porque sois, ¿qué? ¿Débiles? ¿Qué dijo Juan? Porque sois débiles, ¿verdad? No. Digo, porque ustedes son fuertes. Y han vencido al enemigo por la palabra. Fuertes en Cristo, fuertes en el Espíritu, fuertes en la doctrina, fuertes en la enseñanza, fuertes en Dios. ¡Aleluya! Es de esa manera que se vence al enemigo. Y Dios quiere de esos fuertes. Dios quiere de esos valientes. En el Antiguo Testamento, aleluya, se nos habla de un hombre valiente, de uno de los valientes de David, llamado Sama. Alabado sea Dios. ¿Sabe lo que hizo Sama? Gloria a Cristo. Llegó el enemigo a invadir sus tierras, a acabar con su gente, a quitarle sus provisiones. Había un campo sembrado con lentejas, la comida de la familia, la comida del pueblo, la comida de la gente. Aleluya, el sustento, alabado sea Dios, en el tiempo de invierno. Y llegaron allí a apoderarse de eso. Y ese hombre asumió una actitud valerosa, una actitud valiente, una actitud espiritual en el nombre de Jesucristo. Se llenó de autoridad, de fe, de confianza. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, confío en Dios que me da la victoria? Aleluya. Y peleó contra los enemigos él solo. Y fue tanta la lucha que cuando terminó con el último quedó tendido, pero no soltó la espada y defendió su campo de batalla de lentejas. Aleluya. Eso quiere Dios. Pablo fue un defensor del Evangelio, un defensor de la sana doctrina. Nosotros también tenemos que serlo. Bendecido el nombre de Dios. Aquí hay juventud, hermano. Mire, de este país ha sido una cantera de misioneros. Este país ha sido un reservorio de misioneros. Aleluya, un vivero, gloria a Cristo, donde han salido gente para diferentes países del mundo a llevar este mensaje de vida y de salvación. Jóvenes, muchachitos, solteros y casados, pero muy jóvenes, salieron por el mundo y siguen saliendo. Hermanos míos, esto no se detiene, bendecido sea Dios. En días pasados yo le decía, gloria a Dios, en una iglesia donde estaba ministrando, yo decía que el soldado de Cristo, ¿y cuántos son soldados aquí en esta mañana? ¡Levanta la mano! ¡Aleluya! El soldado de Cristo, alabado sea Dios, no retrocede.
El que es soldado de Jesús no retrocede, no abandona la pelea, no abandona la batalla, no retrocede, no huye, no se va. Aleluya. Y hice un paréntesis. Si retrocedemos, es solamente un repliegue. Es porque nos replegamos para luego contraatacar con mayor fuerza. Eso es lo que muchas veces hacemos, hermanos míos. Y en este año vamos a un contraataque en el nombre de Jesucristo, porque se están necesitando obreros, misioneros, jóvenes, aleluya, para las naciones, para los países. Hay gente clamando, gimiendo, llorando. ¡Aleluya! Hermanos, yo que ando por los países, yo veo a la gente cuando llegamos, aleluya, llorando, porque ellos dicen, nosotros necesitamos esta palabra de Dios, necesitamos misioneros, hombres que vengan a ayudarnos. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? Aleluya. 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 El macedonio sigue en pie. El macedonio sigue en pie dando gritos. Que nos permita el Señor oír esos llamados. Que nos permita el Señor oír ese gemir. Gemir las almas. Llorar las almas. Por salvación, por palabra, por el Evangelio. Bendito el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el África hay 2 países que nos están esperando a gritos. Entramos el año pasado al país de Ghana con un joven de la ciudad de Malabo, de la isla de Malabo. Un muchacho jovencito, así como ellos. Aleluya. Dios trató con ese joven. Dios le habló a ese joven. Le mostró en visión el país de Ghana. Se lo mostró completo. Le mostraba a la gente, le mostraba los barrios, le mostraba la necesidad. Le mostró un barrio de la ciudad de Brazzaville. Y en ese barrio le mostró personas. Aleluya. Y le mostró un hombre y le dijo, ese hombre se llama Richard. Le dijo. Y ese hombre va a ser tu ayuda. Allí, en ese país, le decía, en una visión, en una vigilia. Alabado sea Dios. Y él estaba allí orando y estábamos orando por esos tratos de Dios tan profundos, mis amados. Aleluya. Y su hermanita tenía que ir a estudiar a Rusia y no se dio. Entonces ella decía, yo no quiero quedarme acá, quiero ir a estudiar. Le salió una oportunidad de ir a Ghana, a Brazzaville, a través de la embajada de Guinea, y ella le dijo a su hermano, a su hermanito, porque era mayor que ella, le dijo, usted tiene que ir a llevarme y a establecerme en Ghana. Y aquel muchacho empezó a llorar, hermano. Aquel muchacho dijo, esta es la oportunidad. Aleluya. El gobierno los llevó, los tenía allí en la embajada, y allí tenían todo. Y cuando él estaba allí, él dijo, no puede ser, Dios me ha llamado, yo tengo que salir de aquí. Aquí no puedo hacer lo que Dios quiere que haga, para lo que Dios quiere traerme. Aleluya. Y le dijo al embajador, vamos a buscar una casita porque nos vamos de aquí. Él les decía, ¿cómo se van a ir? Ustedes, eso es peligroso por ahí. Aquí están bien, aquí ustedes no tienen problema. Y él dijo, no, nos vamos de aquí. Y empezó a buscar una casita bien humilde, de esas de madera, y se llevó a su hermana. Pero tenía que hacer algunos trabajos allí. Oiga esto, hermano mío. Y le dijo, y empezó a predicar y a ganarse la gente, hermanos. Y le dijo a un nuevo creyente, le dijo, lléveme a una carpintería, donde un carpintero, donde alguien, para ir a buscar una madera para hacer esto. Y él dijo, yo conozco un señor que es muy bueno en esto y tiene buena madera. Digo, vamos allá. Y se fueron a un barrio, hermanos. Y cuando llegan allí, que ellos llegan, él le dice, él es el Señor. Cuando él se queda viendo, dice, pero yo conozco a ese hombre, dice el muchacho. Yo conozco a ese hombre. Digo, ¿cómo se llama ese hombre? Y él le dice, se llama Richard.
Cuando le dijo así, lo tomó el Espíritu Santo, hermanos, y empieza aquel hombre a testificarle a Richard, y Richard llorando, aleluya, aceptó a Cristo porque estaba caído de la gracia de Dios, aleluya, y recibió a Jesús, y ahora es una gran ayuda, y tenemos la obra establecida en Ghana. De esa manera Dios habla muchas veces, aleluya, joven, deje que Dios trate con tu vida. Él quiere llamarte. Él quiere hacer algo hermoso. Vamos adelante, mis hermanos. No nos vamos a detener. Olvidémonos de lo que queda atrás. Dejemos las cosas atrás. Vamos a avanzar hacia adelante. Vamos hacia el frente. En el nombre de Jesucristo. Sigamos adelante. Aleluya. Hacia la meta. Hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendecido sea el nombre de Cristo. Aleluya. Ponte en las manos de Dios. Déjate usar por el Señor. Ponte a las órdenes de tu pastor ahí en tu iglesia. Aleluya. Y dile, hermano pastor, yo no puedo quedarme más sentado ni sentada, aleluya, yo quiero salir a evangelizar aquel barrio, al barrio adyacente, al pueblo del frente, yo quiero ir allá, aleluya, deme algunos hermanos, otros jóvenes, quiero hacer esa actividad, yo quiero hacer algo para Dios, comience a levantarse, aleluya, y a ganar más juventud, más gente para Dios, comience a hacer el trabajo, allí Dios va a hacer cosas maravillosas, ponte al lado de tu pastor, gloria a Jesús, ayudar en la iglesia local. ¿Puedes decir gloria a Dios en esta hora? Bendito el nombre del Señor. Cuando estaba en el Ecuador trabajando, yo trabajaba todo el día por los barrios evangelizando. Yo llegaba a los hogares, encontraba a las señoras enfermas, niños enfermos, y oraba por ellos y oraba. Aleluya. De tal forma que después los niños donde me veían me llamaban el doctorcito. Y cuando me veían venir les decían, mamá, viene el doctorcito, aleluya, porque el doctorcito cuando llegaba y estaban los niños enfermos, les ponía las manos en el nombre de Jesucristo, aleluya, oraba, reprendía las enfermedades y el Señor los sanaba para la gloria de Cristo, aleluya, las señoras estaban enfermas, Dios las sanaba, bendecido sea Dios, y me di a trabajar por Dios. Me enfermé. Me puse muy mal y así daba los cultos. Me había adelgazado muchísimo. Por falta de muchas cosas. Pero seguí adelante. Una noche no llegué al culto. El templo estaba cerrado. Los hermanos esperaron y yo no llegué. Vinieron a ver dónde me hospedaba y no estaba. Estaba cerrado. Preguntaron a los vecinos por el doctorcito, y el doctorcito no había aparecido desde ayer, y no sabían de él. Y ellos le dijeron, ese hombre siempre baja en las mañanas y nosotros le damos cabecito, pero él no lo hemos sentido. Y buscaron esa noche, hermanos, y les dio la madrugada, decidieron tumbar la puerta para entrar donde yo estaba. Y tumbaron la puerta, hermanos, la derribaron y entraron y me encontraron tirado en el piso, muerto. Alabado el nombre de Dios. Y se espantaron aquellos hermanos. Empezaron a llamar médicos y no vino ningún médico a auxiliarme. Entonces se acordaron de un misionero que estaba en esa ciudad, que éramos amigos. Él tenía una gran carpa donde estaba dando campaña y yo le había predicado algunas veces y nos habíamos hecho muy amigos. Ese señor me cogió mucho aprecio. Yo era un muchachito. Y le dijeron lo que había pasado y ese hombre a esa hora de la madrugada se fue y llegó allí a aquel lugar, hermanos. Y cuando llegó me subieron a una camita donde yo dormía y empezaron a orar y empiezan a orar, hermanos, y a clamar a Dios y a pedirle a Dios que se glorificara, que Dios hiciera un milagro. Pasó media hora y nada, pasó una hora y nada, hora y media y yo no despertaba y a las 2 horas más o menos cuenta este misionero y los hermanos que eran nuevos que empezó la casa a temblar, aquello se estremecía como si fuera un temblor de tierra, la casa sonaba
sanaba. Aleluya. Era algo extraordinario. Gloria a Dios. Y cuando eso estaba sucediendo, yo empecé a oír unas voces que me llamaban. Aleluya. Pero sentía que me estaban rompiendo la cabeza. Y yo dije, Dios mío, me están matando. Yo decía, alguien me está matando. Y era que el pastor tenía su mano puesta aquí. Y yo sentía que me partía la cabeza. Hermano, cuando abro los ojos, veo al misionero, veo a mis hermanos. Y Cristo me levantó otra vez. Aleluya. Y aquí estamos para la gloria de Dios. ¿Cuántos levantan sus manos y alaban a Cristo Jesús? No temas. No temas, joven. No teman, jóvenes. Pónganse en las manos de Dios. Aleluya. Cuando Él llama, Él se compromete con sus hijos. Cuando Dios escoge, Él se compromete. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Esta obra ha sido una obra de persecuciones, de sufrimientos. Una obra tremenda. Así comenzó. Aleluya. Pero nada de eso la ha detenido. Y no la detendrá. Gloria a Dios. Porque Dios tiene mucho pueblo que le sirve de verdad. Y ustedes son parte de ese pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Amén. Bendito el nombre de Dios. Y el Señor me levantó y quedé tan débil que no podía caminar. Pero sentado en la salita donde yo me hospedaba, duré una semana sentado. Los hermanos me traían una silla y yo me sentaba y así como estaba les enseñaba la palabra de Dios, y aquel pueblo se fortalecía. Aleluya. Y Dios fortalecía mi vida de manera poderosa. No hay nada que detenga a un hombre y a una mujer que han sido llamados, que han sido escogidos, que han sido separados. Aleluya. Por el Dios de los cielos, que han recibido la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de la palabra, la fuerza de la unción de Dios. Aleluya. Dios quiere hombres ungidos. Dios quiere mujeres ungidas. Dios quiere mujeres decididos, hombres decididos, mujeres decididas y hombres decididos a servirle. Eso quiere Dios, hermano. Aleluya. Que nos pongamos en sus manos, en las manos de Él, para servirle en esta tierra. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dios quiere a esos hombres. Y yo sé que aquí en Puerto Rico los hay. Y yo sé que en este país los hay. Yo sé que en esta isla los hay. Y lo sé, aleluya, que en cada país donde esta obra está, allí están esos hombres. Están en las iglesias. Aleluya. Pero hay que transmitirles el trabajo, la obra, la visión misionera. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Yo les he contado algunas experiencias de África. De los que están aquí, ¿cuántos las han oído? Son pocos. Yo quiero contarlas para que estos jóvenes oigan algo. Quiero contarles algo más. Cuando entré a África en el año 83, el Señor me llamó a Europa y a África, desde las Antillas. Y salí en el 83. Estuve un año fuera, haciendo la obra de Dios. Entré a África sin conocer a nadie. Nadie me esperaba. Me fui solo obedeciendo el mandato de Dios. Aleluya. Llegué y me detuvieron en el aeropuerto. Pasé un día detenido y muy maltratado. Pasé trabajo allí y yo seguía orando. Por fin me dejaron entrar. Llegué allí a la ciudad y en una casa me hospedé. Y empezó la batalla. Pasaron 3 días y 3 noches. Unos ataques terribles de las tinieblas. Aquí en San Juan, Puerto Rico, ahí en el Centro Evangelístico Metropolitano. En un retiro de pastores. Por allá en el año 80, más o menos. Hubo una experiencia muy tremenda. Yo no estaba. La oí. Los testimonios tan tremendos. Que la gloria de Dios descendió. Y dentro de aquel templo era como una nube. Gris, muy espesa. Y la gloria de Dios allí y aquel pueblo bajo el poder de Dios.
Y Dios empieza a mostrarle visiones a los pastores. Y empezaron a ver una visión donde ellos vieron completamente el continente africano. Y sobre el continente, desde todas las direcciones, venían grandes nubarrones y se posaban sobre aquel continente. Y ellos le preguntaban a Dios qué estaba pasando, qué significaba eso. ¡Aleluya! Y Dios le dijo, es que el enemigo no quiere que esta palabra, este evangelio, esta obra llegue a ese continente. ¡Aleluya! Pero yo lo he escogido. Y en ese momento ellos vieron cuando en medio de la oscuridad, ¡aleluya!, resplandeció una luz. Y empezó a irradiar fuego sobre el continente africano. Y Dios le decía, este es mi fuego, este es mi espíritu que está sobre ese continente. El diablo no podrá. Aleluya, amén. Y él le decía, todas esas nubarrones que vienen son demonios en contra de este trabajo. Y yo, hermano, me vi luchando contra ellos esas tres noches. Y el diablo ponía en mi mente que me regresara, que me fuera, que Dios no me había enviado, que yo iba a fracasar. Aleluya, muchas cosas, pero dentro de mí había una llama, había un fuego, había un ardor, había una voz que me decía, aleluya, yo te traje, yo te envié, yo te traje, yo te ayudaré. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios? Dale gloria a Dios, dale gloria a Cristo. Me puse a pelear la batalla. Una madrugada amanecí me sentí libre, algo especial. Y me tiré a la calle y empecé a predicar. Se reunían los jóvenes, hermanos, y llegaron muchos jóvenes. Entonces ese día estuve trabajando. Por la noche, donde me hospedaba, tocaron la puerta. Bajó el dueño y se encontró con un señor, funcionario del gobierno, de la presidencia en el país. Era un abogado, el asesor jurídico. Y este es de una tribu y el otro de la casa de otra tribu. Y subió y me dijo, hay una persona que te busca, pero yo no le recomiendo que usted lo atienda. Esa gente son muy peligrosas. Son peligrosos. Le dije, pero ¿qué quiere? ¿Quiere hablar con usted? Le dije, pues yo también quiero hablar con él. No, y él insistía que no, y yo que sí. Y entonces por fin aceptó y lo dejó pasar. Y yo lo esperé. Y veo que viene subiendo. Era un hombre bajito, gordito, con una cara. Y él se acercó y llegó hasta un lugar y se detuvo. Y yo estaba allá y él aquí. Y él se quedó viéndome a los ojos y yo le abría más mis ojos. Y él me miraba a los ojos y yo también lo miraba a los ojos. Y él no decía nada y yo tampoco decía nada. Y nos quedamos viéndonos los dos. Y el hombre ni se reía, ni siquiera hacía una mueca en su cara, ni en su boca. Y yo también sereno. Él me veía y yo lo veía. Y pasó como 1 minuto o 2 minutos y estábamos en eso. Y entonces sí veo que algo se mueve aquí abajo y bajo mis ojos y las manos le temblaban. Y le hacían así, las manos al hombre. ¡Aleluya! Cuando yo vi eso dije, aquí algo está pasando. ¡Gloria a Dios! Y yo me sentí como con fuerza. Y en eso él abre los labios y dice, usted es el misionero americano que ha venido a África. Y yo le dije, ese soy yo. Y corre aquel hombre y me agarró por la barriga, hermanos. Yo tenía una barriguita, no una barrigota como ahora. Y me agarró por la barriguita, hermanos, de aquel hombre. Y me tenía, como él era más bajito que yo lo agarré por el cuello. Y él lloraba y yo lloraba también. Y empezamos a llorar, hermanos. Aleluya, un buen rato. Y ese hombre me apretaba con aquel gusto, aleluya. Y cuando terminó, me dijo, hermano misionero, me dijo, mire, hace 2 años y medio que yo, con un grupito que tengo aquí,
estábamos en ayunos y en oración pidiéndole a Dios que trajera aquí a África un hombre o alguien con este mensaje de Dios, con el evangelio de poder, con la obra misionera. Y ahora entiendo que eres tú, me dijo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos bendicen al Señor Jesús? 2 años y medio orando, hermano. Y me dijo, vamos, porque tengo la gente reunida, me dijo. Era que en esa tarde que yo estaba predicando, un ingeniero de la presidencia estaba allí también. Y ese amigo, los dos estuvieron en Rusia estudiando y preparándose. Y fue y le dijo eso a este hombre. Y por eso vino a buscarme. Hermanos, y el dueño de la casa me dice, no vaya, no, ya a esta hora, eran ya como las 11 de la noche. Dice, no, esto es muy peligroso, no vaya, me decía, esa gente es peligrosísima. Y entonces yo le dije, no, yo vengo ahorita. Y entonces él llamó al Señor, a este hombre, y le dijo, mire, por favor, cuídenlo mucho, él está aquí en mi casa, él es extranjero, aleluya, él es un hombre de Dios, él no le hace mal a nadie. Y le decía él al hombre y él le dice, señor fulano, tranquilo, que él está en buenas manos. Me fui, allá estaba la gente esperándome, hermano. Y conforme llegué me los presentó, me abrazaron, aleluya, y abro la Biblia y empecé a dar un estudio de la palabra. Y era la 1 y eran las 2 de la mañana y yo enseñando la palabra. Y ellos allí recibiendo palabra de Dios. Como a las 2:30 terminé de dar el estudio y se levanta este hombre y dice, hermano misionero, de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado, yo entiendo que tanto yo como ellos necesitamos convertirnos a Cristo de nuevo. Así que ore por nosotros, aleluya, porque queremos ser verdaderos hijos de Dios. Alaba a Dios en esta hora, alaba a Dios, hermano, adora al Señor, aleluya. Y seguí trabajando. Y fui atacado por unas enfermedades muy terribles que me dominaron. Quedé solo en una casita donde estaba. Pasaron los días y me debilitaba. Yo no tenía fuerzas, perdí mis fuerzas. Quedé tirado en el piso. Duré más de 3 días en el piso que no podía levantarme ni moverme. Yo estaba bajo una disentería muy terrible, vómitos, fiebres muy altas. Un ataque muy terrible sobre mí. Hermanos, y estando en esas condiciones en el piso sin poderme mover por varios días, yo me examiné. Y sentí que estaba bien con Dios. Y le dije, Señor, yo me he examinado en lo más profundo de mi vida. Y me encuentro dispuesto. Estoy bien, Señor. Si tengo que partir con usted, estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Porque estoy preparado. Y le dije, pero una cosa quiero decirte, Señor. Yo estoy preparado para irme contigo si es el momento, pero siento mucho en mi corazón tener que irme estando tan lejos de mi familia, de mi esposa y de 2 niñas. Una de 3 y otra de 4 añitos. Y de la iglesia. Pero si no hay otra forma, llévame, porque no soporto más. Entonces hice esta oración y le dije, Señor, yo te pido que vengas y me sanes o me lleves. Pero no puedo más. Era de madrugada. Hermanos, cuando yo siento que se abrió la puertita, una puertita de madera, de palo parado. Y sonó y se abrió. Y alguien entró y vino hasta donde yo estaba, hermanos. Y llegó hasta allí y se detuvo. Pero no me habló. Yo dije, seguro alguno de los hermanos vino a verme hoy. Yo los estaba esperando hacía días. Y se retiró y fui una sillita de madera que estaba muy desajustada, muy viejita, donde yo me arrodillaba a orar. Se sentó en la silla. Yo sentí que se sentó alguien y la silla sonaba. Y dije, Dios mío, ¿quién será? Y traté de ver y no había nadie, pero se me quitó la fiebre, el malestar. Me sentí bien, pero no pude levantarme. Yo estaba muy débil. Estaba tirado en el piso días. Y así amanecí. Pero cuando empezó el día volví a empezar, hermanos, otra vez. Con aquello.
y llegó a la tarde y ya no aguantaba más y volví a hacer la misma oración. Y le dije, Señor, por favor, ven a llevarme o ven a sanarme. Yo no puedo más, Dios mío, por favor haz algo. Llévame o sáname. Y estoy en eso cuando siento que se abre otra vez la puerta, hermanos. Entró otra vez alguien, fue hasta allá, luego se retiró y se sentó de nuevo en la silla. ¡Aleluya! Y entonces pensé y dije, bueno, yo a quien he llamado es al Señor. Y yo sé que no es una persona. El diablo no puede ser ni una persona. Yo llamé al Señor. Él es el que tiene que estar acá. Y traté de ver y no había nadie en la silla. Hermano, cuando yo hice que miré hacia la silla, yo no vi a nadie. Pero cuando yo vi hacia la silla, sentí una fortaleza. Alguien me levantó, me puso sobre mis pies, me sané. Aleluya. Se me fue todo y empecé a caminar porque Cristo me sanó. Cristo sana. Cristo sana, hermano. Cristo sana, joven. Aleluya. Gloria. Aleluya. Yo sé que grito muy duro, pero por favor, estoy ya para terminar y mi garganta necesita un poquito el volumen, hermanos, discúlpenme. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando uno se emociona, grita mucho y yo grito demasiado. Yo reconozco. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo me sanó otra vez. Cristo volvió y me sanó, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer eso contigo también? Amén. Si el Señor te ha llamado, hermano y hermana, no te detengas, no retrocedas, ponte en las manos del Señor, acérquese a tus pastores y dile, hermano, algo está pasando en mí, yo no lo entendía, pero ahora entiendo que es el trato de Dios con mi vida. Hermano, trate, yo quiero servir a Dios, ayúdame, oriénteme, aleluya, yo quiero trabajar y quiero empezar aquí en la iglesia, aquí en mi región, aquí en el barrio, en aquel pueblo que está allá, yo quiero comenzar, yo quiero empezar, porque hay algo en mí, ese fuego está en mi corazón, yo no puedo soportarlo. Dile a su pastor, aquí está mi vida, aleluya, oh gloria a Dios. Dile a Dios que lo llame, que trate con tu vida y olvídese de las cosas. Usted está en las manos del Señor. Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Dios te va a proteger. Dios te va a defender. ¡Aleluya! Oh, gloria a Jesús. Estoy saltando las experiencias, porque son muchas en las cuales el Señor me ha librado de la muerte hasta ahora. Les cuento la última. Bendecido sea Dios. Cuando salí de África, después de un año de trabajo, y salí tan grave, un misionero llamó al hermano Ortiz cuando me vio y yo ya estaba para salir. Llamó al hermano Ortiz y le dijo, hermano Ortiz, estoy enviando lo que queda de Clemente. Era ropa y huesos. Cuando él dijo eso, yo lloré. Aleluya. Pero yo no sentía miedo. Yo no sentía temor. Yo me sentía como si estaba bien. Y así regresé. Me recibieron en España. De ahí viajé a Holanda. En Holanda lo que pasé fue acostado. Cuando llegué a Holanda, me llevaron a un especialista, un hombre asiático, un doctor, y empezó a sacar mi sangre. Y cuando me vio, les voy a decir algo, que ustedes se van a asombrar. Alabado el nombre del Señor. Cuando él sacó todos los resultados de aquel chequeo que me hizo, se asustó y dijo, muchacho, me dijo, pastor, usted está muerto. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué él dijo que estaba muerto? Porque mi sangre estaba en 4.
Tenía la sangre en 4, solo lo que tenía era glóbulos blancos, nada más. Alabado sea Dios, yo no tenía sangre. Habían unos parásitos que me estaban comiendo la sangre, hermano, que me habían devorado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese hombre empezó a tratarme, a levantar, aleluya, mi sangre, y empezó a ayudarme. Y en una semana empecé a tomar fuerza y regresé a Curazao. Aleluya, a recuperarme. Gloria a Dios. Pero 6 meses después ya estaba de nuevo en África otra vez, sirviendo a Dios. Aleluya, donde Dios me había llamado. A su nombre. Vive Cristo Jesús. Y esa vez, que con esto es que termino, me enfermé muchísimo, en otro año más de trabajo. Mi esposa en Curazao frente a la obra con las niñas. En esa ocasión sucedió algo que yo desaparecí. No había contacto conmigo. Mi esposa sufría mucho, mis hijas, todo el pueblo aquí en Puerto Rico en ese entonces, clamando por mí. Alabado el nombre de Dios. Estuve 1 mes y medio preso. Me iban a matar. Y mi esposa pasó muy duro esos días. Aquí en una convención tuvieron que orar mucho por mi esposa. Estaba muy afligida. Era duro. Y en esos días sucedió algo en casa con una de mis niñas. Después de llegar del preescolar, que comieron, se bañaron y comieron, mi esposa siempre acostumbrábamos a ponerlas a dormir para que luego se levantaran en la tarde a jugar y a rayar y a hacer algo. Y de repente, mientras dormían, una de mis niñas empezó a dar gritos en la cama. Despertó a la otra y la otra viendo, era la niña más pequeña, viendo que mi niña estaba en eso y no podía contener el llanto. Esa niña, la otra, lo que hacía era llorar. Y mi esposa también. Y preguntando qué sucedía, si le dolía algo, la niña no podía hablar. Y después de un rato que ella pudo hablar, dijo esta palabra. Y eso mató a mi esposa y a la otra nena. Dijo, mataron a papi. Fue lo que ella dijo. Una niña de 3 años, hermano. No sé qué le pasó a ella. Fue una pesadilla, no sé qué ella vio, qué estuvo. Eso fue muy terrible. Todos sufríamos. Todos pagamos un precio. Mis hijas pagaron un precio muy alto. Mi esposa también. Pero todo por amor a Dios y por amor a la obra y por amor a las almas. ¡Aleluya! Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, hermanos, porque no hay satisfacción más grande que servir a Dios, aleluya, y ver los resultados de las maravillas de Dios. Gente, hombres salvados, gente perdidos en la droga, en el alcohol, perdidos en la delincuencia, aleluya. Hoy, hombres transformados, cambiados, hechos nuevas criaturas y al servicio de Dios, obreros, pastores y misioneros, aleluya, que han salido de ese sufrimiento, de ese pago, de ese precio que hemos tenido que pagar para la gloria de Dios. Cuando yo ya no podía más, estando allí en un lugar muy mal, me maltrataban mucho, enfrenté a uno de los tipos y le dije, bueno, ¿qué te pasa a ti conmigo? ¿Te quiere matarme? Mátame, pero yo ya no puedo resistir más. Yo estaba decidido a algo. Y me dijo, ¿usted quiere guerra? ¿Quiere que te mate? Le dije, sí, mátame. Y usted espérame ahí. Y se metió por allá, hermanos. Y cuando él se fue para allá, que para venir a matarme, venía un señor delgado, alto, que yo había evangelizado en un barrio. Y me ve y me dice, reverendo, ¿qué te ha pasado? Te he extrañado, no has vuelto por allá. ¿Por qué estás así? Y le dije, he estado aquí 1 mes y medio preso. Dijo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Le dije, ¿me quieren matar? Dijo, ¿qué te quieren matar? ¿Sí? Hay un señor aquí adentro que me dijo que lo esperara, que va a salir para matarme. Y dijo, así es la cosa. Le dije, sí, así es. Y me dijo, pues entonces vamos a esperarlos los dos para que nos mate a los dos. Dijo él, alabado el nombre de Dios. Y empecé yo a sentir más fuerza y aliento porque ya no estaba solo. Alabado sea el nombre de Dios. Y ya nos quedamos ahí. Cuando viene el hombre, pero enfurecido, ¡pum!, se detiene al ver al otro. Y el otro le dice, oye, era un funcionario del gobierno, el tipo que me quería matar. Le dice, oye,
¿qué te pasa a ti con el reverendo? Y digo, no, es que un momento. Él no es esto, ni nada. Aleluya. Búsquemele el pasaporte y me lo entrega. No, que ese pasaporte se extravió. Se mete ese hombre adentro, hermano, rompió una gaveta y agarró. Y allí estaba mi pasaporte, lo vio. Allí estaba mi visa. Y dijo, este hombre está legal aquí. Y ahora, de hoy en adelante, este hombre queda bajo nuestra custodia. Era el gerente, el secretario general de la seguridad ciudadana, de algo así, hermano. Y me pusieron bajo su respaldo, aleluya, y no pudieron cumplir sus objetivos, porque Dios siempre tiene, aleluya, tiene un ángel. Pero yo estaba muy enfermo, con malaria, me había subido ya a 4 cruces la malaria, tenía una infección en la sangre llamada filarias o filariasis. Se me brotaba la piel, se me hinchaban las coyunturas, se me cerraban las manos, no podía abrirla. Y con malaria, muy enfermo. Un día esa malaria se me fue al cerebro. Hermanos, cuando da esa malaria en el cerebro, la gente lo máximo que duran son 3 horas. Empiezan a correr dando gritos y agarrándose en la cabeza y caen al piso. Los levantan y a las 2 horas se mueren. No resisten, se les explota el cerebro. Hermanos, y yo caí con eso y lo que hacía era dar gritos y revolcarme del piso. Y el muchacho que estaba al lado mío echándome agua en la cabeza, apretándome la cabeza con un paño y yo dando gritos, aleluya. Y pasó el primer día y yo seguía dando gritos y la gente decía, se va a morir el misionero, se va a morir el pastor, aleluya. Pasó la primera hora y yo dando gritos, pasó la segunda hora y yo seguía dando gritos, allí tendido, aleluya. La tercera hora y yo seguía todavía vivo, y pasó mediodía y pasó un día y yo vivo, y la gente no podía explicarse eso porque no moría, aleluya. Y pasó ese día y el otro 5 días, 6 días, 8 días y yo seguía dando gritos, pero no moría, hermanos. Y la gente decía, si este hombre no muere va a quedar loco, vegetal, ese hombre se va a quedar loco. Llegó el 9º día y tampoco, y el día número 10 el Señor me levantó y aquí estoy. No estoy vegetal, pero sí estoy loco por Cristo, loco por el Evangelio, loco por la palabra, loco por las almas, por las naciones. Levante sus manos y alaba a Dios. Y a estos locos no hay quien los pare. Y Dios quiere esos locos aquí. Pablo dijo, considérenme en un poquito de loco. Y él no era un poquito, él era mucho. Aleluya. Y eso no había quien lo parara. Así que Dios quiere gente así. Levanten la mano los locos en Cristo en esta mañana. Hay muchos. Qué maravilla. Y qué hermosos son ustedes. Los únicos locos que viven libres por la ciudad. Gloria a Dios. Quedé tan débil. Y me decían los hermanos Ortiz que me viniera. Yo le dije, no. Yo no me voy, hermano Ortiz. Me mandaban mensajes y mensajes que saliera urgentemente. No salgo. Si no viene un sustituto, aquí me quedo. Si tengo que morir, me muero. Pero yo no voy a dejar este pueblo solo. Que si no salgo, que me tengo a mis consecuencias. Y ya, no hay problema, yo si tengo que morir, yo muero, pero no dejo a este pueblo solo. Alabado sea Dios. Hasta que me aseguraron que iba el sustituto. Y entonces salí. La seguridad ciudadana me llevaron hasta dentro del avión. Cuando estaba dentro del avión, me dice el secretario general, me dice, pastor, ¿sabe por qué hemos venido hasta acá adentro? Porque allá afuera te esperan. Y si nosotros no estuviésemos acá, de aquí del avión, entrando al avión, te bajan. Y hasta allá, hasta que se cerró la puerta del avión, ellos no se fueron de allí, hermanos. ¿Qué cosas hace Dios, verdad? Cuando entré en el avión, la presión se me subió. Otra vez el paludismo. Quedé ciego. Caí en el avión. Las hermosas vaciaron unas sillas en el medio y me acostaron. Me daban agua, me daban cosas. Y yo seguía allí tirado en el piso. Yo no pude ver, perdí la visión, hermanos. Quedé ciego. Y viajamos todas esas horas de allá hasta Madrid. Y cuando llegamos al aeropuerto de Barajas en Madrid, hermanos, un funcionario de la línea aérea bajó conmigo, me llevó de la mano,
Fuimos a inmigración, me chequearon, fueron a la aduana, cogieron mi equipaje, la metieron en un carrito y me dijeron, me preguntaron si alguien me esperaba y le dije, sí, está mi esposa y un misionero, porque mi esposa sabía que yo venía enfermo. Yo no le había dicho a mi esposa cuál era mi condición real para no alarmarla. Y entonces ella viajó a Europa para atenderme. Y yo pensé que el misionero que estaba en Europa me estaba esperando. Él no vino solo mi esposa al aeropuerto a esperarme. Y ellos me sacaron el funcionario y me puso fuera de la puerta allí. Me dijo, aquí lo recogen. Le dije, está bien. Y se fue. Aleluya. Y nadie hablaba y nadie decía nada. Y yo allí agarrado del carrito, hermano, yo no veía, yo oía ruido, la gente hablar, pero no, yo no podía ver. Entonces todo el mundo salió y se fueron. Y mi esposa desesperada preguntaba ya en la oficina si yo había viajado en ese vuelo. Y le dijeron, sí, él está aquí, él viajó, él vino. Aleluya. Pero ella no me encontraba. Y ella me confundía con uno y con otro. Pero ella veía allí a ese hombre que parecía un alambre, todo desfigurado, todo extraño, todo raro. Aleluya. Y no me conocía mi esposa, hermano. Discúlpenme, hermano, es que cuando yo testifico estas cosas, yo vuelvo a vivir esa escena. Y ella daba vueltas y me buscaba por todos lados. Y nada, y de repente vio a ese flaco que estaba allí. Miró, observó y no era yo. Pero ella, en medio de la desesperación y de eso, no sabía qué hacer ya, entonces dijo, voy a llamarlo, y pegó un grito a aquella mujer allá en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, hermanos. Y dijo desde por allá, dijo, Clemente. Y cuando yo oigo la voz de ella, yo levanté mi brazo y le dije, aquí estoy, le dije. Cuando ella me vio con los brazos levantados, ella se desesperó y vino a ver si realmente era yo, hermanos. Cuando ella llegó, nos abrazamos, llorábamos los dos. Yo no sabía cómo decirle que yo no veía, que yo estaba ciego. Y ella me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Me decía. Y yo lloraba y yo no le contestaba nada. Yo no sabía cómo decirle que yo no la podía ver a ella. Y ella me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Y entonces después le dije que me está pasando algo. Quédese tranquila, me sucedió cuando me subí al avión. Pero eso va a pasar, le dije. Es que estoy ciego, yo no veo, le dije. Aquello la desplomó a ella. Aquello fue duro, hermanos. Y ella me dice, tú no puedes regresar así a las Antillas. Yo no quiero que las niñas te vean así como tú estás. Vamos a quedarnos en Europa mientras te recuperas. Sería muy duro para las niñas verte así en esa condición. Nos quedamos. Iba a ser internado en una clínica al otro día. Me levanté a las 5 de la mañana a bañarme para arreglarme, para irme a la clínica con el misionero y con mi esposa. Y cuando salí de la habitación que voy a la sala, me desmayé y caí al piso. Ellos me levantaron, me pusieron en un sofá que había allí en un mueble y empezaron a clamar y a clamar. Y pasó la primera hora y yo no volví en sí. Y ellos orando y clamando a Dios y orando en el nombre de Jesús. Y a las 2 horas volví en sí. Me tomaron de los brazos, me llevó mi esposa por un brazo, el misionero por el otro, hasta la estación del tren. Cogimos el tren y fuimos a la ciudad. Y allí estuve una semana en una clínica, haciendo exploraciones en mi vida. Ellos sabían que yo había venido muy enfermo. Hermanos, pasó esa semana y no encontraron nada. Y ni una pastilla me habían dado para algo. Solo estaban buscando en mi cuerpo. Y no encontraron nada y me dicen los doctores, no hemos hallado nada.
pero no estamos seguros. Por favor, permítanos una semana más. Les di una semana más otra vez. Y eso es muy terrible, hermano, muy terrible. Para uno es muy vergonzoso en una clínica de un lado a otro, hermano, así como cuando nacimos. Tú sabes como cuando nacimos, ¿verdad? Y eso es muy difícil. A la semana vienen y dicen otra vez que no hay nada, una junta de médicos. Y dicen, no encontramos, pastor, no hay nada. ¿Qué pasa? Pero sabemos que tú eres muy enfermo. Mira lo que tenía récipe, tenían cosas de los médicos que yo traía. Y todo. Dice, pero no hay nada. Pero, ¿por qué no nos da unas semanas más? Y le dije, no, yo no puedo más. Y entonces dice el doctor esta palabra. Me dice, mire, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros hemos encontrado tu organismo como el organismo de un niño que acaba de nacer, que no ha sufrido ningún tipo de enfermedad. Cuando él me dijo eso, yo salté y le dije, doctor, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que Cristo me ha sanado. El Cristo que predico ha hecho otro milagro en mi vida. ¡Aleluya! Y entonces recordé, ¡aleluya! Recordé que hacía 2 semanas atrás me había desmayado por 2 horas, que había perdido mi sentido. Y en esas 2 horas que estuve allí, ¡aleluya!, mientras mi esposa y el misionero oraban, el Señor me había sanado. ¡Alabado sea Dios! Cristo sana. Joven, jovencita, hay poder en el nombre del Señor. Aleluya, no hay por qué temer. Cristo es poderoso. Él hace milagros y maravillas. Él respalda y apoya a sus hijos. ¿Cuántos creen que el Señor está contigo? Aleluya. No hay razón para retroceder. Si habían dudas en ti, joven, deben de desaparecer en esta mañana. Si habían dudas en ti, deben de desaparecer, joven. Porque el Señor va a estar contigo. A lo mejor usted no se imagina lo que Dios va a hacer contigo aquí en Puerto Rico y en las naciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay algo muy grande para realizar, mis amados. Ustedes jóvenes que están ahorita activos, aleluya, no se vayan a desactivar. Ahorita son caciques, como dijo aquel muchacho. Están frente a un grupo de jóvenes. Sigan adelante. Y si dejan de atender jóvenes, empiecen a atender una iglesia. Comiencen a abrir obra. Pero no se detengan. Comiencen a hacer algo. Porque Dios cuenta con ustedes. Puerto Rico lo necesita. Esta isla, estos pueblos te necesitan. Este pueblo necesita muchachos como ustedes, llenos de energía, de fuerza, de vigor, de entusiasmo. Aleluya, para avanzar, para seguir adelante. Alabado sea Dios. Y esos hombres y esas mujeres están aquí en esta mañana. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Y levante las manos. Y si usted quiere, pasa al altar. Ven acá, porque el Señor necesita, aleluya, tratar contigo. Ven, joven, déjese arrastrar por el Señor, déjese arrastrar por el Espíritu Santo, déjese traer, ven al altar, aleluya. Ven al altar, joven, aquí está el Señor. Aquí está el Señor en este día. Aquí está el Señor, quiere hacer cosas lindas contigo. Aquí está el Señor, aleluya. Yo sé que Dios está tratando contigo. Yo sé que están sucediendo cosas en tu vida. Ven al altar, ven, aleluya, ponte en las manos de Dios. Ven a rendirse y dile, Señor, aquí estoy, voy a comprometerme. Aleluya, ayúdame, dame fuerzas. Ven en esta hora, alabado sea el nombre de Cristo. El Señor es maravilloso. El Señor es precioso. Él es el que está tratando contigo. Eso que usted está sintiendo, eso que está pasando en tu vida, eso que sucede, alabado sea Dios, eso que se mueve allí dentro de tu corazón. Aleluya, son los tratos de Dios, del Espíritu Santo para contigo. Alabado sea Cristo, porque Él te necesita. Él quiere hacer de ti una antorcha que alumbre, que arda en lugar oscuro. Es contigo que Dios va a contar. Es contigo, aleluya, que Dios va a hacer cosas grandes en Puerto Rico. Es contigo que Dios va a contar para sacudir esta isla, aleluya, y hacer cosas grandes y poderosas. Es contigo, joven. Es contigo, señorita. Alabado sea Dios. Joven que no ha recibido a Cristo. Joven que todavía no se ha entregado al Señor. Este es tu día para usted ser salvo, para usted ser una nueva criatura. Ven al frente también, porque el Señor va a hacer algo con tu vida. Él te ama, joven. Él te ama, jovencito.
El Señor te ama. Él te trajo esta mañana acá porque Él quiere hacer algo lindo con tu vida. Ven al altar. Pase al altar, joven. Alabado sea el nombre de Dios. Ven. Cristo te llama. Bendito sea Dios. Aquí en el altar el Señor se está moviendo. Aquí en el altar el Espíritu Santo está moviéndose. El Espíritu Santo está quebrantando vidas. El Espíritu Santo está trabajando en estos corazones. El Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso. El Espíritu Santo, aleluya, está aquí confirmando en el corazón de estos hombres, de estas mujeres que están aquí. Aleluya, ese llamado tan maravilloso. Bendecido sea Dios. Rinda tu vida en las manos del Señor. Pase, joven que no conoce a Cristo. Ven, aleluya. Usted que a lo mejor estuvo en la iglesia y por alguna razón usted se ha alejado un poquito. Ven, Cristo te ama. Él quiere reconciliarte. Él quiere bendecirte. Él quiere cambiarte. Él te quiere llenar. Él quiere llenarte del gozo y de la alegría. Aleluya. Olvida lo que quedó atrás. Extiéndese hacia el premio.